principio está programado para que ustedes ingresen ahora automáticamente sin necesidad de que yo les dé agregar. Entonces ustedes tendrán ahí la opción de ir ingresando automáticamente, ¿sí? Bueno, buenas tardes nuevamente. Estamos ya iniciando la unidad 5, medidas de control según enfermedades. Luego de esta unidad, en 2 más, ya vamos a estar concluyendo lo que es nuestro contenido programático. Bien, en esta unidad 5 de medidas de control según enfermedades, como siempre tenemos objetivos específicos, ¿sí? En primer lugar, tratar de visualizar los distintos métodos de control, digamos, de las enfermedades y aplicar el método de control según el tipo de enfermedad. Hablamos métodos de control, en este caso, ¿verdad? Es epidemiológico. Bueno, y justamente en esta unidad 5 como tal, comenzamos a ver conceptos en realidad muy básicos, pues siempre tenemos que comenzar por ahí, ¿verdad? Primero, ¿qué es en este caso una enfermedad transmisible? ¿Sí? Y por enfermedad transmisible, ¿verdad?, se entiende que es toda aquella patología que está causada por un agente específico, ya sea por el propio agente o por algún producto tóxico que ésta produce. La misma tiene que estar dada por esa transmisión desde una fuente en particular, un reservorio, llámese por ejemplo agua estancada, una fuente o un reservorio, y esto tiene que, digamos, afectar o finalmente ser el blanco de esta transmisión o de esta transmisibilidad, siempre a un huésped susceptible. Hay algo que yo siempre aquí les voy a insistir bastante, es justamente con respecto a que si yo no tengo del otro lado un huésped que sea susceptible, por más de que yo tenga todos los presupuestos, ¿verdad?, mi agente, mi medio ambiente propicio, como ahora que se viene un bajón de temperatura, si no encuentra ese huésped susceptible, vale decir, defensas bajas, mal alimentado, mal nutrido, si de repente está en condiciones de hacinamiento, o sea que tiene que haber factores, ¿verdad?, predisponentes que lo hagan susceptible a este huésped como para que desarrolle justamente la enfermedad. Entonces, si yo no tengo esos presupuestos, difícilmente vamos a tener la transmisibilidad de este proceso infeccioso en particular o de esta enfermedad, ¿ya? Entonces, entre todas las enfermedades que las llamamos de carácter transmisibles, tenemos 3 grandes grupos, ¿sí?, como tienen ustedes ahí en su pantalla. La primera, hablamos de las enfermedades infecciosas, ¿verdad?, en general, y ya vamos a ir adentrándonos. En segundo lugar, las infestaciones, ¿sí?, y por otro lado, las que conocemos como enfermedades infectocontagiosas. Y veamos cada una de ellas. Bueno, hablar de enfermedad infecciosa, en primer lugar tenemos que hablar que tiene que ser un conjunto, digamos, de manifestaciones. Cuando yo digo enfermedad, hablo ya de un conjunto de manifestaciones clínicas, ¿verdad?, que son evidenciadas por medio de signos y síntomas producidas, ¿verdad?, en este caso, por una infección, ¿verdad? Y hablar de infección, ¿sí?, es hablar de invasión o de una multiplicación de ese agente etiológico, siempre, y vean acá en este recuadro, en un huésped susceptible, ¿ya? Entonces se tienen que cumplir estos presupuestos.
la invasión o la multiplicación, ¿verdad?, dentro de lo que es un agente, un huésped, ¿verdad?, susceptible, ¿sí? Del agente a un huésped susceptible. Y a partir de ahí, obviamente que vamos a tener la enfermedad infecciosa. Y aquí entran todas las enfermedades conocidas, ¿verdad?, que manejamos por lo menos hasta ahora, ¿sí? Bueno, y aquí podemos tener, ¿verdad?, las infecciosas virales, bacterianas, ¿verdad?, parasitarias, fúngicas, ¿sí? Todas estas enfermedades son las infecciosas. Pero cuando hablamos de infestación, que es también otra enfermedad transmisible, ¿sí?, en realidad estamos haciendo mención a ciertos agentes, ¿sí?, pero que no ingresan al organismo humano, más bien permanecen en su superficie. Puede ser en la superficie externa, ¿sí?, pero también puede ser en alguna superficie interna, por ejemplo, en alguna mucosa, ¿sí? Puede permanecer en la mucosa gástrica, en la mucosa digestiva, puede permanecer en la mucosa nasal, etc. Pero este organismo como tal no ingresa y no se multiplica dentro del huésped, ¿sí? Entonces, lo único que hacen las infestaciones es permanecer sobre la superficie. Y claro, desde esta superficie otra vez tiene la posibilidad de transmitirse a otro huésped, ¿ya? Bueno, y aquí tenemos dos ejemplos muy claros, ¿ya?, que son la escabiosis, ¿sí?, el famoso, ¿verdad?, agente, el SARS-CoV-2, que en este caso es un parásito, es un ectoparásito. Están las pediculosis, que en este caso son los famosos piojos, ¿sí?, pediculosis capitis, el de la cabeza, pediculosis pubis, etc., ¿verdad? Actúan como una especie, una suerte de simbiosis, ¿verdad? Porque en la infestación, la intención que tiene, en este caso, el agente, ¿verdad?, es simplemente una sobrevivencia. Por lo tanto, le interesa de que su huésped receptor o su huésped susceptible, ¿verdad?, no se muera, así en pocas palabras. ¿Por qué? Porque necesita como una suerte de parasitismo, ¿verdad?, permanecer en su huésped, sobre su superficie, y de ahí seguir su ciclo, digamos, su reproducción y su transmisión a otros huéspedes. Entonces, suelo escuchar ahora bastante en el ambiente, ¿verdad?, justamente popular, en los medios de prensa, que justamente estamos diciendo, que se está diciendo de que porque ya hay una alta tasa de circulación viral, yo les hablo en nuestro país, con respecto al coronavirus, están diciendo estamos infestados. En verdad no estamos infestados, ¿sí? La infestación es un concepto epidemiológico, ¿sí?, para esta característica de tipo de agente patógeno, ¿sí? Por lo tanto, el virus, en este caso del coronavirus, en realidad es un agente infeccioso. Lo que estamos es, ¿verdad?, con una alta diseminación y una alta carga viral, ¿verdad?, de circulación comunitaria, que es otra cosa. Por lo tanto, decir de que estamos infestados es un término epidemiológicamente incorrecto, ¿ya? Bueno, ¿verdad?, la tercera modalidad de las enfermedades transmisibles, hablamos de la enfermedad infectocontagiosa. Vale decir de que es toda infección, ¿verdad?, que se transmite de manera directa o por contacto directo de persona a persona, ¿sí? Entonces,
aquí sí podemos decir con respecto a la pandemia, ¿verdad? Estamos en un alto grado de infectocontagiosidad. Eso sí podríamos decir. ¿Por qué? Porque por las características de la pandemia es una infección viral que se transmite de persona a persona, ya sea, ¿verdad?, por el estornudo, por el hablar y por no tener obviamente las barreras, digamos, de protección. Entonces, pero fíjense que aquí esta modalidad de enfermedad transmisible deja de lado o deja afuera otras vías de transmisión, la infectocontagiosa, como por ejemplo, ¿verdad?, el tétanos, ¿verdad?, o el botulismo de repente. ¿Por qué? ¿Verdad? Se transmite, sí, el tétanos en este caso por vía directa, porque tenemos un accidente punzocortante, pisamos un clavo, un alambre herrumbrado, etcétera, algún objeto punzocortante en mal estado o que están en la intemperie. Por lo tanto, ¿verdad?, ahí en realidad hay una transmisibilidad directa por ese mecanismo de contacto con este agente u objeto punzocortante, pero no es contagiosa. ¿Por qué? Porque no hay un contacto de persona a persona en su vía, digamos, de transmisión. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que aquí, en cuanto a estas tres modalidades, es lo que tenemos que tener bastante claro sobre las enfermedades, ¿sí?, transmisibles. Entonces, podemos también hablar de otras formas de transmisión, ¿sí? Y ahí vamos a individualizar. Tenemos la colonización, como tenemos aquí en primer lugar, ¿sí? Hablar de colonización es hablar de que está presente un agente, digamos, etiológico determinado, pero este agente etiológico, ¿verdad?, solamente se encuentra sobre la superficie del huésped, ¿sí? No produce en él ningún tipo de respuesta inmunitaria. Por lo tanto, la colonización es sinónimo de microorganismos que forman parte de nuestra flora normal, vaginal, aunque la vejiga es estéril, vaginal, tenemos flora anal, la flora gastrointestinal o intestinal específicamente, tenemos floras normales incluso en la piel, en la mucosa nasal, en la orofaringe, etc. O sea que nosotros en realidad estamos, ¿verdad?, colonizados por agentes microbiológicos, ¿verdad?, pero están ahí, no producen ningún tipo de respuesta inmunitaria en el huésped. Ahora, ¿cuándo este puede pasar, digamos, a ser un factor de riesgo para, en este caso, su huésped? Cuando esas condiciones de normalidad, ya sea se altera el pH, se altera la estructura anatómica del lugar donde está, hay una pérdida de continuidad, por ejemplo, de la piel por un corte o de una mucosa también por un corte, ahí sí estos agentes, ¿verdad?, o agentes microbiológicos sí van a pasar a ser una suerte de oportunistas. ¿Por qué? Porque van a ir a parar al torrente sanguíneo y entonces con capacidad sí de producir una respuesta inmunitaria. Ahí cambiaría la figura de la colonización y pasaríamos justamente al concepto de la infección, ¿ya? Bueno, otra forma también de transmisión es por medio de la contaminación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de contaminación es, ¿verdad?, hacer mención de que tenemos, ¿verdad?, la presencia de ese agente vivo sobre una superficie, ¿verdad?, o sobre un objeto inerte, sin vida. Por ejemplo, ¿verdad?, este estuche, ¿verdad?, de las lentes, ¿sí?,
el hopi del agua, si no está debidamente higienizado, desinfectado, si estuvo en un medio expuesto a microorganismos, entonces pasan a ser, ¿verdad?, fuentes u objetos, ¿verdad?, o vehículos de contaminación, en la que tenemos sobre esa superficie agentes vivos. Entonces hablamos de contaminación. Por lo tanto, ¿verdad?, ¿cuáles son estos objetos que fácilmente se contaminan? Y en general son todas las prendas de vestir, cualquier tipo de artículo, ¿verdad?, nuestros estetoscopios, ¿sí?, nuestros maletines, cualquier objeto que estemos utilizando, principalmente en un medio hospitalario, porque es el lugar donde abundan los microorganismos, ¿verdad? Entonces estos objetos son los que pueden estar contaminados, vale decir, la presencia sobre esa superficie de agentes vivos. Y aquí tienen mesadas, pisos, camillas, instrumentos en general, aparatos, etc. También, obviamente, ¿verdad?, cuando hablamos no solamente del medio hospitalario o del medio sanitario, podemos también tener otros elementos que puedan estar contaminados y que muy frecuentemente son vehículos para causar un proceso infeccioso, como el agua contaminada o un agua no potable, la leche, los alimentos, ¿verdad?, también contaminados, pasan a ser vehículos precisamente para un proceso infeccioso. Pero mientras la condición de estos elementos, que son simples objetos, que son vehículos, en ese momento se denomina entonces contaminación, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad?, yo digo, mi bata o mi chaleco puede estar contaminado, ¿sí? Esa es la palabra correcta, ¿ya? Ahora, atendiendo un poco a estos conceptos, ¿sí?, es que existen ciertas medidas generales que utiliza como estrategia la epidemiología para poder intervenir ante cualquiera de estos eventos de las enfermedades precisamente transmisibles. Llámese, ya les dije, el proceso infeccioso, de las infestaciones, de las enfermedades infectocontagiosas en general, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles son esas medidas que se pueden aplicar? En primer lugar, hablamos del control desde el punto de vista epidemiológico. ¿Qué es o qué implica el control? Implica justamente reducir la incidencia, vale decir, ya dijimos, el número de casos nuevos que puede haber de una enfermedad en particular, en niveles en los que estos dejen de constituir justamente un problema para la salud pública. Vale decir, lo que hoy a nivel mundial se está tratando de hacer con las medidas de aislamiento, el uso de tapabocas, el distanciamiento físico, social, etc., lo que se busca es justamente contener la aparición de nuevos casos, en este caso de coronavirus, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al no haber ese contacto, no se produce ese canal de infectocontagiosidad, porque tiene que ver, ¿verdad?, del contacto de persona a persona. Por lo tanto, estas medidas buscan disminuir la aparición de casos nuevos. Eso es lo que hace entonces esta primera medida, que es el control. Bien, ahora, el segundo punto, que es la eliminación, otra medida muy importante. Desde el punto de vista epidemiológico, cuando hablamos de eliminación, estamos diciendo de que en realidad ya no existen casos de algún tipo de enfermedad, ¿sí?, pero persiste aún la causa, ¿sí?, ya, o sea, el agente o el vector que se encarga, digamos, de
de transmitirlo. Entonces, si en un periodo de tiempo, supongamos de 1 a 3 años, no se reportan casos de sarampión, ya no se reportan, por ejemplo, casos de fiebre amarilla, o no se reportan casos, ¿verdad?, de poliomielitis, ¿verdad?, nosotros estamos ante una medida denominada eliminación. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque lo que no existe son casos de estas enfermedades, ¿sí?, notificadas y manifestadas clínicamente. Pero el agente infeccioso, ¿sí?, o etiológico en este caso, o si hay un vector, en el caso del mosquito, el Aedes, sigue persistiendo, sigue habiendo, simplemente no hay la enfermedad. Entonces, esa también es otra medida de control epidemiológica, la eliminación. Ahora bien, cuando hablamos de erradicación, y esto aquí también quiero que presten un poco atención porque se suele confundir epidemiológicamente estos conceptos. Si yo digo erradicación como una medida, es eliminar todo, ¿sí? Se elimina la enfermedad y se elimina también el agente. Quiere decir que ya no existen más casos en la faz de la tierra, tanto de la enfermedad como del agente etiológico. Hasta la fecha, la que está erradicada en el mundo es la viruela, variula, creo que es en portugués, ¿ya? Es la viruela, que ya fue erradicada, quiere decir que no existe ni la enfermedad ni el agente infeccioso desde el año 78. En esa, digamos, con esa finalidad o en ese tren de lograr beneficios desde el punto de vista sanitario, es lo que se sigue trabajando desde salud pública, pues la idea es poder ir erradicando la mayor cantidad de enfermedades posibles. Bueno, entonces, no confundan, por favor, estos dos términos, entre eliminación y erradicación, ¿ya? Bueno, entonces, nos preguntamos a continuación si por qué es importante conocer justamente las distintas medidas de intervención, ¿sí? O de de intervención en este caso, ¿verdad? Las que fuimos citando. Es importante porque vamos a vernos, ¿verdad?, en dos conceptos o en dos escenarios muy particulares, ¿ya? Uno va a ser el escenario de la enfermedad justamente emergente, vale decir, ¿verdad?, de que vamos a tener nuevas infecciones de aparición reciente en una población determinada, o van a ser emergentes en el sentido de que las infecciones sí ya existían en otras latitudes o en otro lugar geográfico, ¿verdad?, pero que se van extendiendo a zonas nuevas, ¿ya? Eso es entonces el concepto de lo que es la enfermedad emergente. Vale decir, hoy para nosotros el COVID-19, SARS-2, COVID-19 en este caso, para nosotros es una enfermedad emergente, ¿sí? Es una enfermedad nueva a la que todavía tenemos que seguir estudiando y conociendo muy a fondo. Pero con respecto a lo que significó en su momento, por ejemplo, el VIH para nuestra latitud, la gripe A en su momento que tuvo su auge, el virus del ébola, si nosotros comenzamos a reportar casos, ¿sí?, otros virus, hepatitis B, C y otras cepas de otras bacterias, si nosotros comenzamos a reportar una gran cantidad de casos, para nosotros vamos a considerarla como una enfermedad emergente.
No así, ¿verdad? Si nos ubicamos, como por ejemplo, ¿sí? El ébola, vamos a ubicarnos y que estamos en el África, ¿sí? Si estamos en el África con respecto al ébola, nosotros vamos a estar ante este concepto, Professor, el de la enfermedad reemergente. Sí. desculpa a pergunta meio boba, mas lá no slide de cima tem SX. Eu não sei o que é a abreviação. Síndrome urémico hemolítico. Ah, tá bom, obrigada. Dale. Bien. Entonces, no así les decía, justamente, ¿verdad? Si estamos en el África, ¿sí? Y yo vuelvo a tener alguna notificación o alguna enfermedad de ébola, ¿sí? Para esa población, para esa latitud, constituiría una enfermedad reemergente. ¿Qué quiere decir, verdad? La enfermedad reemergente es aquella, ¿verdad? Como su nombre lo dice, reemerge, vuelve a aparecer, vuelve a formar parte de un escenario epidemiológico que ya no estaba presente en esa latitud, ¿ya? Entonces, por eso es que hablamos de una enfermedad que ya es conocida, ¿verdad? Luego tuvo, digamos, un control significativo, inclusive se pudo haber eliminado esa enfermedad, pero luego vuelve otra vez a tener un aumento de casos o una incidencia significativa, ¿verdad? Por eso, para nuestra latitud, para nuestra realidad latinoamericana y en particular América del Sur completa, ¿sí? Para nosotros enfermedades reemergentes son todas estas: fiebre amarilla, perdón, dengue, cólera, meningitis, ¿verdad? Porque ya se tuvo, dejan de estar un tiempo y vuelven a aparecer. Por lo tanto, yo tengo que conocer bien estos dos conceptos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre nosotros, ¿verdad? Como médicos, ¿verdad? Como agentes de salud, siempre vamos a encontrarnos ante situaciones en las que ya se pudo haber controlado la enfermedad por un tiempo, pero luego esta vuelve a estar en escena. O simplemente una enfermedad nueva para todas las latitudes, ¿verdad? Y bueno, como en este caso, una emergente para todos a nivel mundial, en este caso está siendo esta nueva pandemia. ¿Está? Entonces, conociendo estos conceptos, es por ello que nosotros tenemos que saber qué medidas o qué contención epidemiológica, qué medidas hacer. Porque fíjense, y ustedes siempre se estarán preguntando, pero profe, ¿qué tienen que ver estas enfermedades? ¿Verdad? Y tienen mucho que ver porque quien más, quien menos, ¿verdad? Forma parte de una comunidad. La salud pública es una responsabilidad en la que nosotros estamos inmersos, ¿verdad? Salvo una poca excepción, digamos, de profesionales que con el tiempo solamente se dedican a la salud privada, probablemente no van a estar en el ámbito, pero incluso desde nuestra formación, cuando nosotros empezamos nuestras prácticas, cuando hacemos nuestros posgrados, las residencias, nuestras especializaciones, etc., ¿verdad? ¿Cuál es el lugar que nos alberga para poder aprender? Siempre es salud pública, ¿verdad? Y aún así, como yo les suelo decir e insistir año tras año a los grupos ¿verdad? Con quien tenemos la oportunidad de compartir, ¿verdad? Aunque el día de mañana yo sea un médico especialista que solamente me dedico a la parte privada, tarde o temprano, todo lo que pase alrededor en la comunidad, en cualquier país del mundo, termina afectando justamente esa salud comunitaria y va a terminar igualmente afectando a lo que es la respuesta de la salud privada. Porque todos estamos obligados por ley. Aquí en Paraguay nosotros tenemos lo que es el Código Sanitario,
Entonces, aunque sea gente del ámbito público o del ámbito privado, todos están obligados por ley a responder cuando hay algún tipo de, digamos, de catástrofe o de emergencia, digamos, epidemiológica que así requiera de los servicios de estos profesionales de la salud. Por lo tanto, no nos podemos abstraer. O sea, ¿qué significa abstraer? No nos podemos desentender y decir, no, esto es para los de salud pública, porque todos formamos parte, ¿verdad?, de un lugar geográfico, y más aún siendo nosotros, ¿verdad?, futuros agentes de salud, ¿verdad? Bueno, es un poquito como para, ¿verdad?, ir entendiendo nada más por qué vemos estas cosas, cómo es el enfoque que se lleva, en el que lleva adelante, en este caso, la epidemiología como una responsabilidad de salud pública. Bueno, otra razón también muy importante que vemos a continuación es por qué es que tenemos que conocer cuáles son estas medidas que se aplican para intervenir justamente en todos estos eventos que tienen interés epidemiológico, ¿verdad? Y viene dado a continuación por el siguiente concepto, ¿verdad?, por esta cuestión, por la cadena epidemiológica. ¿Qué quiere decir, verdad? Cuando yo hablo de cadena, ¿verdad?, me hago de la idea de una cadena normal, ¿verdad?, que tiene ciertas argollas, tiene un principio y tiene un final, o sea que vuelve a cerrarse porque es como un círculo vicioso, un inicio, final y que se une otra vez con ese mismo inicio, o sea que ese círculo se tiene que cerrar, ¿verdad?, como en el caso de una cadena. Vale decir que cuando nosotros hablamos de cadena epidemiológica, hablamos justamente de esta secuencia de elementos que se van articulando entre sí, ¿sí? Se van entrelazando, como cuando hacemos una cadena, ¿verdad? Es como si yo tuviera así, ¿verdad? Voy entrelazando. Cada uno de estos elementos es un paso o un eslabón o una argolla, en este caso de la cadena, ¿verdad? Y esa serie de elementos o de pasos, ¿verdad?, se van articulando y se van relacionando justamente en la transmisión del agente infeccioso, ¿verdad? Desde que tenemos un agente, que es mi punto de inicio, ¿verdad?, va pasando por los distintos estadios de esa cadena y por último, ¿verdad?, llega entonces hasta este huésped susceptible, ¿verdad? Entonces, si es que, creo que aquí yo no le puse un dibujito, no, pero aquí están los componentes de la cadena, ¿verdad? Si yo tengo estos distintos componentes de la cadena epidemiológica, partiendo desde un agente, vamos a llamarle aquí el coronavirus, ¿sí? Mi agente, si quiero analizar esta cadena epidemiológica, o sea, este circuito que se tiene que dar desde, ¿verdad?, la acción del agente infeccioso hasta que por último llegue al huésped susceptible y causa una infección, va a ir pasando por una serie de etapas de lo que es dentro de esa cadena, ¿verdad? Pasa, en este caso, si estamos diciendo el tema de la pandemia del coronavirus, mi agente es mi virus, ¿verdad?, mi coronavirus, ARN, etcétera. Mi fuente de infección, en este caso, es la persona enferma, ¿sí? La puerta de salida, voy analizando, puerta de salida, perdón, los aerosoles, ¿sí? Aerosoles con una alta carga viral. Esa es la puerta de salida, ¿sí? El mecanismo de transmisión aéreo, ¿sí? Espacios cerrados, ambientes cerrados, o otro mecanismo que ya vimos y que ya se pudo demostrar, algún objeto, ¿verdad?, contaminado. Vale decir, un tapaboca, ¿verdad?,
contaminado, puede ser una superficie, ¿verdad?, que no se desinfectó, se vino, se utilizó, sin querer uno se toca la cara, la boca, etcétera. Es otro mecanismo, en este caso, de transmisión, o sea, de cómo es que llega al huésped, ¿sí? Analizamos la puerta de entrada, ¿sí?, vías aéreas, ¿sí?, la boca, vías aéreas, ¿verdad?, superiores, ¿sí? Y por último, obviamente se manifiesta en el huésped, ¿verdad?, aquello que produce este agente. Pero reiteramos aquí, ¿verdad?, siempre tenemos que tener a este huésped susceptible. Por eso es que aquí nosotros vamos a tener la variante, en este caso si hablamos de la enfermedad del coronavirus, la forma leve, moderada y grave. ¿Qué otra variante del huésped se estudia? Si tiene alguna comorbilidad. Ya dijimos que la comorbilidad es un padecimiento previo, llámese diabetes, lupus, hipertensión, ¿verdad?, inmunidad alterada, etc. Entonces, si es que yo conozco justamente estos elementos o estos componentes de la cadena epidemiológica, es que también se puede actuar en alguno de estos puntos de la cadena a modo de justamente cortar, interrumpir, que se siga dando, digamos, esta articulación entre cada uno de los componentes de la cadena epidemiológica. Es por eso que, ¿verdad?, conociendo estos elementos se insiste, ¿verdad?, no vamos a poder erradicar el agente, ¿sí?, la fuente de infección, ¿sí?, estoy hablando siempre del coronavirus, ¿sí?, la fuente de infección, no podemos matar al ser humano que está enfermo o que es portador, ¿sí?, no podemos. Pero sí ya podemos comenzar a interferir con este componente que es la puerta de salida. Vale decir, ¿verdad?, que el enfermo primero luego se aísle, utilice las medidas preventivas, el tapabocas, y entre en este caso en aislamiento. Y con ello, ¿verdad?, ya estamos también controlando el propio mecanismo de transmisión. Si con todo ello hacemos con que su entorno o toda una comunidad o todo un barrio, ¿verdad?, también pueda aislarse, quiere decir que aunque haya habido escape de esta puerta de salida y no hay una puerta de entrada, no hay alguien que recepcione, no hay un huésped ahí, entonces se corta la cadena. Y esto hizo con que al menos en muchos países, también el nuestro, a pesar de que ahora, ¿verdad?, estamos con un periodo, digamos, de alta circulación, pero durante prácticamente 4 meses estuvimos bien, pero porque estuvimos encerrados. O sea que se pudo cortar con esta cadena en parte y por eso se minimizó el impacto de entrada de la cantidad de personas afectadas y fallecidas, obviamente, ¿verdad? Entonces, esto es lo que básicamente, a pesar de que la palabra básica en realidad es algo bastante complejo, porque no solamente este análisis que yo les puse de ejemplo es solamente para una enfermedad, pero esto nos sirve para todas las enfermedades transmisibles, ¿ya? Bien. Ahora, ¿y por qué justamente es importante? Creo que ya me adelanté explicándoles y diciéndoles lo de la cadena epidemiológica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si se identifica dónde está esa parte del eslabón o esa parte de la cadena de la enfermedad, es que se puede interrumpir esa transmisión, ¿verdad? Se interrumpe y de esa manera se va a estar previniendo que haya desarrollo y propagación de la enfermedad, ¿ya? Entonces, esa es la gran importancia de conocer y de manejar estos conceptos epidemiológicos. Ahora bien,
nosotros venimos hablando bastante de todas estas enfermedades transmisibles, ¿no? Y ahora nos preguntamos, ¿pero cómo se presenta en la comunidad o en la población? ¿Cómo se presentan estas enfermedades? Bien, y se presenta de las 3 formas más comunes que ustedes ya están manejando, ¿sí? Uno, se presenta en forma de endemia. Vale decir, cuando hablamos de endemia, ¿sí?, hablamos que la enfermedad está presente de manera continua ya en esa zona geográfica, en ese lugar, en un volumen que lo hace representativo, que lo hace significativo. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos en mente la palabra endemia, es como si fuera un habitante más, como un elemento normal que caracteriza a esa zona geográfica. Por ejemplo, Brasil es endémico del paludismo, ¿sí? Nosotros no tenemos acá en Paraguay, pero en Brasil hay paludismo, por lo tanto, la presencia es continua, principalmente en zonas como el Mato Grosso, ¿sí? Entonces, es endémico, es propio el paludismo del Brasil, ¿sí? Es también para ciertas zonas geográficas en Paraguay. Nosotros somos país endémico, por ejemplo, para Chagas, para la enfermedad de Chagas. Por ejemplo, en este caso, en las zonas de Caguazú y de Guairá. Para nosotros es endémico, ¿sí? Y así, cada país en particular tiene zonas geográficas en donde la enfermedad se encuentra durante todo un año, digamos, epidemiológico, se lo encuentra de manera continua y en una cantidad bastante importante, significativa. Por lo tanto, es como decir, es un habitante más de esa región, ¿ya? Paraguay también es endémico del dengue, ¿sí? Vino y se quedó. El dengue es uno más entre nosotros, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de epidemia, ¿sí?, en la epidemia lo que tenemos son un número muy significativo, un número muy alto, digamos, de casos cuya expresión, digamos, va mucho más allá de lo habitual, ¿verdad? Y todos tienen que estar muy vinculados. Vale decir, si yo pudiera hacerles aquí en la pantalla una representación en un plano cartesiano, ¿sí?, con la epidemia yo voy a tener picos muy elevados, ¿sí?, de números de casos relacionados entre sí, ¿verdad?, en un momento dado. Eso es la epidemia. Sin embargo, la endemia, ¿verdad?, hace como ondulaciones, hace como una ola constante que no varía a lo largo del tiempo. Y en la epidemia sí, el número es bastante significativo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estoy ante un concepto de epidemia, ¿sí?, quiere decir que en ese tiempo hay una explosión o un aumento del número de casos nuevos. Por lo tanto, en la epidemia hay en realidad aumento de la incidencia de casos. El número es mucho más alto del habitual. Hay nuevos casos, ¿ya? Entonces, esa es lo que es la epidemia. Y si vamos a comparar entre incidencia y prevalencia, para la endemia, como dijimos que son números significativos, constantes y que forman parte de esa región, quiere decir de que, ¿verdad?, son enfermedades prevalentes, ¿sí?, porque le caracteriza a ese lugar en ese tiempo determinado. Bien. Acá se me borró a cambiar al script. Se vino aquí abajo. No importa.
se vino acá. La otra forma común que ustedes ya conocen y que, bueno, creo que estamos todos cansados de escuchar porque es lo que está ahora, entre comillas, de moda, es obviamente lo que es la pandemia, ¿verdad? Y una pandemia, ¿verdad?, simplemente implica, ¿verdad?, brotes epidémicos, implican número de casos significativos, pero que ya se da entre distintos países. No es que la enfermedad se queda limitada a una región, sino que atraviesa fronteras y en una cantidad significativa, ¿verdad? Por eso es que dice de que en la pandemia es cuando la enfermedad se presenta en forma epidémica, o sea que con picos bastante elevados en varios países adyacentes, o sea, continuos. Otra forma que también se presenta la enfermedad, otra forma de presentación, justamente son estos, los casos esporádicos, ¿sí? Bueno, un caso esporádico, ¿qué significa, verdad? De que se notifica o se informa de que apareció una enfermedad, ¿sí?, de manera aislada. No tiene, digamos, una conexión ni en tiempo ni espacio una respecto de la otra, ¿vale? Vamos a decir, se comunica que hay 5 casos de tétanos en el norte del país. Hacia la región sureste se comunican también otros 5 casos coincidentemente, pero se comunica de, vamos a suponer, hantavirus, ¿ya? Y no más que eso. O sea, ¿qué significa? Son casos de ciertas enfermedades, son aislados, ¿verdad?, desde el punto de vista geográfico, porque uno se presentó en un lugar, el otro en otro, y también no hay relación de tiempo entre ellos. Entonces son casos, es como decir también, casos aislados que no tienen relación entre sí. Entonces, esa también es otra manera de presentarse una enfermedad en la población. Sin embargo, cuando hablamos aquí de esto, del brote, ¿sí?, cuando hablamos de brote, ahí sí, brote es el famoso que se dice en portugués surto, ¿verdad?, el brote. Aquí ya hay episodios, ¿verdad?, en la que se registran 2 o más casos en adelante, pero estos episodios o estos eventos ya tienen relación entre sí, ¿verdad? Tienen relación con respecto al momento del inicio, tienen relación con respecto al lugar, es el mismo, y por las características de las personas, vale decir que se circunscribe o se limita en una población específica en donde las características de esa población son similares. Entonces a esa forma de presentación le llamamos brote, ¿ya? Bueno, ahora, teniendo toda esta situación, digamos, de lo que son las enfermedades entonces transmisibles, porque están también las otras enfermedades que son no transmisibles, que ya habíamos visto que de igual modo tanto las transmisibles como las no transmisibles son de notificación obligatoria, recuerden, ¿verdad? La unidad 4. ¿Por qué, ¿verdad?, este tema de las enfermedades transmisibles es bastante importante e impactante, ¿verdad? Porque fíjense que aunque tengamos ciertas medidas, aunque podamos aplicar ciertos controles, siempre van a mantener en zozobra a la comunidad y en este caso a nosotros, ¿verdad?, los médicos, los agentes de salud, nos van a tener siempre en zozobra. ¿Por qué? Porque cuando afecta a un gran número de personas, ¿sí?,
muchas veces la capacidad de respuesta que nosotros podemos dar ante estos eventos se limita mucho, ¿verdad? Porque no es que seamos muchos los que tenemos acceso a la salud, en el sentido de la población que tenga acceso a salud y, ¿verdad?, que también haya personal idóneo, formado como para dar respuesta ante estos eventos. Entonces, nosotros nos preguntamos aquí muchas veces, con toda esta tecnología, con todos estos avances que tenemos hoy día en las telecomunicaciones, en las herramientas, y fíjense cómo a pesar de tantos avances, igualmente nos encontramos siempre con situaciones microscópicas, ¿verdad?, porque no las vemos, ¿verdad?, que ponen en zozobra justamente el bienestar, ¿verdad?, del ser humano, hasta el punto, ¿verdad?, en que complica, invalida o nos lleva a la muerte, ¿verdad? Bueno, entonces, aunque inclusive, ¿verdad?, no sé si está más adelante, no recuerdo de la diapositiva, aunque inclusive, ¿verdad?, digamos, ¿verdad?, pero que tenemos vacunas, tenemos antibióticos cada vez mejores, etc. La capacidad que tienen estos microorganismos de adaptarse también a las circunstancias, y en este caso que van haciendo sus propias mutaciones, porque finalmente lo que buscan es sobrevivir también en este ambiente para ellos adverso, ¿verdad? ¿Y cuál sería en este caso un medio ambiente adverso para un microorganismo? Que tengamos huéspedes resistentes, bien vacunados, bien alimentados. Obviamente que si no encuentra, digamos, un lugar donde, ¿verdad?, de donde tener su fuente también de energía, ¿verdad?, no nos va a hacer estragos. Pero infelizmente, como les decía recién, no todas las personas tienen las mismas posibilidades o las mismas condiciones de acceso, ¿verdad?, económico, de acceso educativo, como para saber que ante ciertos síntomas es preferible recurrir a la consulta antes que la automedicación, etc. Entonces, es un tema, que aún con toda esta modernidad en la que hoy estamos, todavía va a significar un problema para la salud pública hacer frente a estas enfermedades transmisibles principalmente. Bueno, ahora, preguntémonos entonces en cuanto a las medidas que podemos aplicar, ya sea de control y de prevención. Y ahí tenemos conceptos, ¿verdad?, como la primera que tenemos ahí en la pantalla. Las medidas de control en general, ¿sí? Bueno, estas medidas en realidad se aplican cuando tenemos la enfermedad en sí, ¿sí?, durante el curso de la enfermedad. Vale decir que ya tenemos instalada la enfermedad, los casos, y lo que se quiere hacer es mitigar, minimizar el impacto o que sigan aumentando un mayor número de casos porque la enfermedad ya está en curso. Esas serían las medidas de control. Vale decir que con estas medidas de control lo que se busca es reducir la incidencia, que no me sigan apareciendo casos nuevos, ¿ok? Entonces, con estas medidas de control en general, si volvemos a nuestra pandemia, ¿sí?, la enfermedad está en curso. Con las medidas de control, de aislamiento, tapabocas, lavado de manos, etcétera, mejorar la inmunidad propia, ¿verdad?, qué sé yo, con vitaminas, tener al día el esquema de vacunación normal para otras patologías, ¿verdad?, serían estas medidas de control para evitar de que siga habiendo casos nuevos, porque la enfermedad ya está instalada.
Otra medida de control y prevención, en este caso, son las medidas de prevención como tal. Obviamente, esta es la que sería siempre la ideal, pero del ideal a lo real siempre tenemos una distancia en la que muchas veces salimos perdiendo por la configuración de nuestro sistema de salud, por el tipo de salud pública que se nos plantean en nuestros países. Y les hablo específicamente de Brasil y en este caso Paraguay, ¿verdad? Aquí se aplican, ¿verdad? Estas tendrían que aplicarse en las de prevención antes de que se inicie justamente una enfermedad, ¿verdad? O bien en la fase preclínica, digamos, de la enfermedad o de la evolución de esta enfermedad. Ahí sí tendrían razón de ser estas medidas. Y bueno, y aquí estas medidas de prevención serían prácticamente las generales. El tema de las vacunas, ¿verdad? La higiene de manos, si está por comenzar una enfermedad, por ejemplo, vamos a suponer que diagnosticamos una prehipertensión, bueno, probablemente antes de que evolucione le haríamos toda la anamnesis correspondiente, los antecedentes familiares, los personales, los hábitos propios, y trataríamos de incidir para que en un plazo de 3 a 6 meses esto pueda revertirse con lo que llamamos medidas higiénico-dietéticas o medidas no farmacológicas, ¿ya? Entonces estaríamos ante medidas específicas de prevención, ¿ya? Bueno, seguimos hablando de estas medidas, ¿sí? Otras, ¿verdad?, que son las que están muy de moda ahora, entonces, con este tema de la pandemia, son las medidas contra el reservorio, ¿sí? ¿El reservorio qué es? El reservorio en este caso es cualquier agente, cualquier medio en el que pueda estar contenido un agente infeccioso, ¿sí? Normalmente, inclusive, se puede decir en líneas generales de que el hombre es un gran reservorio, pero desde el punto de vista técnico y epidemiológico, ¿sí?, al ser humano se lo considera como portador, no precisamente de reservorio. Y la palabra reservorio técnicamente, ¿verdad?, se reserva, ¿verdad?, para el agua, para el suelo, para los animales, etcétera, técnicamente, ¿ya? Ahora bien, entonces, ¿cuáles pueden ser estas medidas contra el reservorio? O sea, medidas, podemos llamar también aquí en otro término, medidas para mitigar o para, mejor dicho acá, en vez de contra, medidas que buscan contrarrestar el reservorio. Eso vamos a utilizar una palabra un poquito más acorde a esta parte, ¿verdad? Y ahí es lo que vamos a hacer, justamente, el aislamiento en este caso de las personas, ¿sí? Tratarle adecuadamente al enfermo, ¿verdad?, a los contactos, ¿sí?, próximos a los contactos cercanos, eliminar el reservorio, no al ser humano. Eliminar el reservorio podría ser en el sentido, ¿verdad?, de si hay agua estancada, eliminar basura a la intemperie. Otro reservorio que podamos eliminar sería justamente con uso de algún tipo de barrera, como las mascarillas, ¿verdad?, los tapabocas, etcétera. Entonces son medidas que podemos aplicar justamente para controlar el reservorio, ¿ya? Bueno, existen otras medidas generales que son para interrumpir
las vías de transmisión. ¿Sí? Bien. En este caso, si queremos interrumpir la vía de transmisión, ¿ya? Es justamente para que no haya ese canal o ese vehículo, ¿verdad? Desde la fuente hasta que le llegue al receptor, al huésped, al receptor susceptible o en este caso al huésped, ¿verdad? Y bueno, en realidad estas son medidas muy generales que tienen mucho que ver, como por ejemplo el aporte del agua potable, ¿sí? Una adecuada eliminación de excretas. Excretas son las heces, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? De que las comunidades tienen que tener ese servicio, ¿verdad? De alcantarillado, tienen que tener ese servicio, digamos, de la eliminación de los residuos, ¿verdad? Humanos y la eliminación adecuada, ¿verdad? Y el tratamiento de los mismos. Otra medida también bastante general, pero importante, es tratar de mantener una adecuada ventilación. Y parece ser algo así muy, ¿verdad? Muy sencillo o muy básico, pero fíjense que con una adecuada ventilación, ¿sí? Que es lo que logramos al estar en espacios no aglomerados, por eso nosotros no estamos dando clases presenciales, ¿verdad? Porque si estuviéramos todos juntos en clase y estuviéramos 150 o 200 hacinados en una habitación tan pequeña, ¿verdad? Sería imposible evitar este mecanismo justamente de contagio que tiene que ver ahora con el virus, ¿ya? Por lo tanto, esa adecuada ventilación es vital, es importante. Otro ejemplo de esto, de la adecuada ventilación, tiene que ver, por ejemplo, con la tuberculosis, ¿verdad? Porque se sabe que también, ¿verdad?, las micobacterias se transmiten por las gotitas de salivas, el famoso flu-G, ¿verdad? Y estas quedan suspendidas durante 3 a 4 horas inclusive en el aire. Por lo tanto, si no hay una buena ventilación, si no hay un buen flujo de corriente de aire, fácilmente cualquiera puede llegar a contagiarse también con tuberculosis. Bueno, otras cuestiones generales, utilizar los insecticidas para el caso, digamos, de los artrópodos, de los vectores como tal, ¿sí? Otra forma muy importante aquí, ¿verdad?, que les traigo para recordar un poco, es el uso de los preservativos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pasa a ser una medida que interrumpe la vía de transmisión. Por lo tanto, ante todas estas ITS, que son infecciones de transmisión sexual, o enfermedades de transmisión sexual, o enfermedades transmisibles sexualmente, llámenle como quieran, entonces, al utilizar en este caso este mecanismo, esta barrera, ¿verdad?, se está interrumpiendo justamente con la vía o el canal de transmisión, que en este caso sería un contacto sexual directo. Bueno, pero todavía seguimos hablando de estas medidas generales que buscan justamente cortar, prevenir, que buscan maximizar la eficiencia y también la eficacia de todas estas medidas, aunque parecieran ser medidas muy arcaicas, muy, como ustedes le suelen llamar, muy banales, muy sencillas, en realidad tienen un alto poder de eficacia, ¿verdad? Y no me van a poder decir que no, principalmente con respecto a las ITS, ¿verdad? Que eso está más que comprobado de que previenen la transmisión del VIH,
la transmisión de la sífilis, de la gonorrea, de las clamidias, del HPV, etcétera, ¿verdad? Todas estas enfermedades sexualmente transmisibles. Bueno, les decía, ¿verdad?, aquí también de las medidas destinadas a incrementar ya la resistencia. Las anteriores eran todas entonces medidas para ir interrumpiendo y controlar de alguna manera justamente que se sigan dando las distintas formas de propagación, digamos, de todas estas enfermedades transmisibles. Pero también existen otras medidas que buscan, en este caso, mejorar la resistencia del huésped, ¿ya? Vale decir que muchas veces, aunque lleguemos a estar en contacto con una persona portadora de tuberculosis, ¿sí?, no siempre la persona que estuvo expuesta necesariamente va a desarrollar la enfermedad. Y ahí ustedes van a recordar todos los conceptos que vimos en causalidad, justamente. Entonces, las medidas destinadas a incrementar. Por un lado tenemos la resistencia entonces del huésped. Y ahí aplicamos las inespecíficas en general. Todo lo que tenga que ver con la alimentación sana, adecuada, los hábitos saludables, ¿verdad? Tener al día inmunización pasiva, ¿sí? En este caso, esta inmunización pasiva lo tenemos a través de la lactancia materna. Otra forma de inmunización pasiva es cuando de repente tenemos un accidente ofídico, un envenenamiento, ¿verdad?, y nos aportan un suero antiofídico. Otra forma de inmunización pasiva en este momento sería para nosotros recibir un plasma de un paciente convaleciente por COVID-19, ¿verdad?, porque vamos a estar recibiendo ya los anticuerpos previamente formados, ¿ya? Estas son todas medidas inespecíficas, ¿verdad? Y otra medida muy importante que es inespecífica, pero es indirecta, pero a la larga suma a mejorar la resistencia de la persona ante un posible evento, ante una posible enfermedad, es tratar sus enfermedades predisponentes. Vale decir, no es lo mismo tener una persona, ¿verdad?, que es diabética, ¿sí?, que tenga un mal control glicémico, ¿verdad?, y que de repente le toque desarrollar alguna enfermedad infectocontagiosa, ¿sí?, que otra persona con las mismas características, diabética también, pero apegada al tratamiento, ¿sí?, apegada a los ejercicios físicos, ¿verdad?, a una alimentación acorde a su patología. Por lo tanto, la resistencia de esta persona va a ser mucho mayor que la otra persona diabética, ¿verdad?, que descuida su propio cuidado, ¿verdad? Entonces, es importante tratar toda patología o toda enfermedad de base como para dar oportunidad a que nuestro sistema inmunológico esté, ¿verdad?, por lo menos en una desventaja no tan alta con respecto a otra persona que no tiene esa patología de base. Bien. Y en cuanto a las específicas, ¿sí?, estas son todas las inespecíficas y las específicas. Claro, ya en la específica hablamos de una inmunización activa, vale decir, ¿verdad?, que el cuerpo se tiene que encargar de producir sus propios, valga la redundancia, anticuerpos, ¿ya? Y eso se consigue solamente con las vacunas. Y una quimioprofilaxis. O sea que, vamos a suponer, un familiar tiene un diagnóstico positivo de influenza tipo B, ¿sí? Por lo tanto, bueno, se trató o está en tratamiento o está en la etapa de la enfermedad, ¿verdad? Y en este caso nosotros, si tenemos un contacto directo, somos un familiar directo que vive, que convive en la misma casa, pasamos a ser justamente sus contactos
¿verdad? Somos las personas expuestas. Por lo tanto, también se entiende que por un nexo epidemiológico de contacto, esta persona va a terminar probablemente desarrollando. Entonces se les aplica a estas personas una profilaxis o un tratamiento, ¿verdad?, con medicamentos propios para evitar de que desarrolle la enfermedad. Esa sería la quimioprofilaxis. Bueno, muy bien. Ahora, veamos un poquitito. Salud, G. Veamos un poco ahora veamos un poquitito la vigilancia específica, ¿sí? Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada nosotros habíamos hablado un poquitito acerca de las distintas modalidades que teníamos con respecto a la vigilancia, ¿sí? Hablábamos de la vigilancia laboratorial, ¿sí?, la vigilancia institucional, la comunitaria, y habíamos hablado también de la centinela, ¿ya? Yo quisiera mostrarles un poquitito en qué consiste justamente este tema de la vigilancia específica, cómo es que se procede ante estas enfermedades, cómo se controla, cómo se actúa realmente de vigilante ante estas enfermedades, ¿sí? Y les traje aquí un cuadro, en este caso específicamente para la enfermedad de Chagas. Bueno, este cuadro que yo les presento aquí está en el material anexo de vigilancia que está ahí en una carpetita que les puse dentro de esa unidad. Luego lo van a descargar. Bueno, fíjense, en cuanto al Chagas, me habla que el tipo de vigilancia es cuando está en su etapa aguda, en las distintas modalidades, ¿verdad?, de acuerdo a las manifestaciones clínicas de la enfermedad, en su periodo agudo, crónico, ¿verdad?, o congénito. Entonces, cuando está en fase aguda, dice, es universal. ¿Qué quiere decir universal? ¿No? O sea que todos los pacientes o todas las personas que estén en un lugar endémico, en un lugar en donde, ¿verdad?, en este caso la vinchuca sea su hábitat natural y nosotros tengamos, ¿verdad?, personas que acudan de repente a la consulta, ¿verdad?, con algún signo o algún síntoma que me haga sospechar que pueda ser Chagas, entonces se lo vigila en esa etapa. En la etapa crónica, ¿verdad?, también se hace, ¿verdad?, de manera universal, o sea, para todos, ¿verdad? Y en la etapa crónica, ¿a quienes se les vigila en general? Se les vigila, ¿verdad?, a las embarazadas, ¿sí? Justamente forma parte también justamente de los pedidos de un control prenatal. Se les solicita también la serología para Chagas. Lo que busca es detectar justamente si está activo o no, o si se está desarrollando y si está en un curso crónico y durante esta etapa especial de la vida de la mujer, para evitar de que más adelante tengamos justamente el Chagas congénito, obviamente. Entonces, se les solicita a las embarazadas, entonces se está haciendo esa vigilancia, y cuando vamos a ser donantes de sangre, ¿ya?, los bancos de sangre testean o rastrean justamente Chagas también. Ahora, en la etapa congénita, ¿sí?, también, ¿verdad?, durante el proceso, digamos, de la gestación,
se le solicita, ¿verdad?, a la madre, ¿verdad?, y también a los propios recién nacidos, pero en este caso de casos de madre positivas, ¿ya? De esta manera entonces estamos pudiendo abarcar en las distintas formas o en los distintos episodios clínicos o momentos, en los distintos estadios en los que podemos ver la enfermedad de Chagas. ¿Qué tipo de vigilancia realiza? O sea, ¿cuál es la estrategia? Bueno, la estrategia básicamente, ¿verdad?, en primer lugar, y como siempre solemos insistir, la soberana, para poder empezar a despertar esa sospecha, es por medio de la clínica. Tiene que haber algún signo o algún síntoma que me haga pensar, al igual que, ¿verdad?, sumado al nexo, digamos, de donde reside, que sería en una muy buena anamnesis, entonces se tiene que tener la clínica. Y si tengo una alta sospecha clínica, ¿verdad?, hago mi nexo, en este caso, del lugar, ¿verdad?, por los antecedentes personales, se solicita al laboratorio justamente para confirmar. Otra medida, otra estrategia que se aplica es la vigilancia entomológica. ¿Qué quiere decir? Se controla la presencia, la cantidad de vinchucas o del barbeiro, ¿sí? Si es que es alta, digamos, es alto el número de estos vectores, y se trata también, digamos, de eliminarlos desde el punto de vista, en este caso ya le correspondería al CENEPA, que normalmente son las entidades que se encargan de eliminar vectores, ¿ya? Entonces a eso se refiere la vigilancia entomológica, también es otra estrategia. Bueno, ¿qué es lo que se realiza como medidas de prevención, tanto individual como comunitaria, con respecto al Chagas? Bueno, se trata de eliminar justamente todos estos sitios, digamos, de las casas en donde pueda estar precisamente viviendo el vector. Ustedes saben que es un animal, un artrópodo en este caso, que le gusta vivir en medio de la paja, en esas casitas que se construyen de un poquito precario, en la que quedan huecos, que son casitas de barro o adobe, se lo llama también. Entonces ese es el hábitat, lugares húmedos. Esos son los lugares donde le gusta, digamos, es el hábitat natural, digamos, de este vector. Entonces, por lo tanto, se busca eliminar estos posibles reservorios, en este caso ambiental, y a la vez eliminar a otros animales que le puedan servir también como su hábitat, como su reservorio. Y fíjense que pueden ser reservorios el perro, el gato, la cabra, los cerdos, las ratas, ¿verdad?, entre otros no muy comunes, otros animales silvestres, ¿verdad? Estos son más animales así domésticos que podemos tener a mano, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a eliminarlo? Obviamente que estos animales también cuentan con un esquema de vacunación, un esquema de desparasitación propio, ¿verdad? Bueno, pero eso ya no nos compete porque eso es ámbito, digamos, es ámbito de la veterinaria, de la medicina veterinaria, pero ellos también tienen un esquema básico de tratamiento, de prevención y de eliminación, en este caso, de vectores. Bueno, obviamente que si estamos en un lugar con una alta prevalencia, ¿verdad?, de vectores, en este caso, se puede usar repelentes, al igual que para el tema de los mosquitos, ¿verdad? La propia casa, tratar de desinfectar los alrededores. Podrían servir los mosquiteros, mallas metálicas por las ventanas y por las puertas, ¿verdad? O sea que nosotros nos estamos imaginando así en un contexto de un lugar
de casas de campo, en verdad, con estas características, porque estos artrópodos no son propios de las grandes ciudades, ¿verdad? En el caso de los animales domésticos, que ya teníamos acá, cabras, cerdo, etcétera, tratar de tenerles en un lugar apropiado, ¿verdad? En corrales, no tendrían que convivir con los seres humanos, ¿verdad? Gallinas, etcétera. Otra cosa, tamizar, dice, sangre donada. Tamizar significa rastrear o testear toda sangre que se dona. Obviamente, cuando vamos a ser donantes de sangre, ¿verdad? Y que estos van a servir justamente para otras personas, pasa por una serie de testeos para que sean viables para otras personas. Entonces, es otra manera de estar haciendo una medida de prevención, ya sea individual o comunitaria. Ya dijimos, ¿verdad?, el tema de la serología en las mujeres embarazadas para Chagas, ¿verdad? Y bueno, no descuidar esto siempre, el tema de la higiene adecuada en el manejo y en el transporte, digamos, de los alimentos en general, ¿ya? Entonces, básicamente, fíjense que todas estas, digamos, todos estos mecanismos o todas estas modalidades forman parte de lo que hacemos como vigilancia. Y la vigilancia es tan amplia, ¿verdad?, la vigilancia epidemiológica, que va haciendo, cada una de ellas tiene entonces su razón de ser, ya sea en el prenatal, ya sea en otras etapas de la vida de las personas, dependiendo de lo que uno desea o lo que se está vigilando como tal. Entonces estamos haciendo de cierta manera esa vigilancia individual o bien comunitaria, como ya habíamos hablado la clase pasada. Bueno, fíjense que también el programa el programa de estudios en esta parte nos pide hablar de la vigilancia epidemiológica específica de otras enfermedades más, ¿sí? Y son estas, ¿sí? Aquí les puse. El material que está en el libro de vigilancia epidemiológica del 2015, aquí de Paraguay, están todas estas, con este mismo esquema, están presentados. Entonces, mi idea es, como es muy largo hablar de cada uno, estas van a ser tareas individuales que ustedes van a realizar, ¿sí? Para tener ahí, o pueden marcar en su material y tener a mano. No me van a alzar a la plataforma como tarea, ¿sí? Simplemente necesito que bajo este mismo esquema, tipo de modalidad, si hay encuadro agudo, crónico o congénito, qué tipo de estrategia y cuáles son estas medidas generales. Hacer así una especie de cuadro que les va a servir de guía para ustedes, ¿sí? Y de paso conocer. Y ahí van a ver, estas son muy fáciles, pero de todos modos igual van a ser dengue, chikungunya, zika, fiebre amarilla, Chagas, que ya está en realidad, Chagas ya desarrollé acá, no hay necesidad, ya tenemos. Y así, con la enfermedad de transmisión sexual, dos en particular, sífilis y VIH. Entre las enfermedades zoonóticas, hay varias. Solo una, ¿verdad? ¿Perdón? Solo una escogemos. No te entendí, Juan. Perdón. Que solo una escogemos. No, de todas estas que yo les puse aquí, todas estas van a ser el libro de vigilancia me trae de muchísimas patologías menos frecuentes. Yo necesito que ustedes hagan este esquema de las que les puse aquí. A, B, C, D, es poquito, pero necesito que hagan. Porque si después yo les pregunto algo en el examen, ay, profe, no dimos, me van a decir. No, estas son, de las enfermedades zoonóticas les pido aquí dos, rabia humana y antivirosis. Entre las ITS las más importantes, dos, sífilis y VIH, ¿está? Entre las ETA o enfermedades transmitidas por alimentos, solamente cólera. Hay muchísimas más, hay salmonelosis, hay muchísimas otras, solamente me interesa el cólera, ¿sí? Y en el punto E
¿sí? Necesito que se familiaricen con las principales vacunas del esquema actual de vacunación en Paraguay, ¿sí? Van a hacer el esquema a los 1 mes, o sea, al recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 1 año, 3 meses, etcétera, etcétera. ¿Y qué cubre cada una de estas vacunas que nosotros estamos colocándonos? ¿Está? Entonces necesito que esto ustedes preparen como una tarea personalísima, individualísima, de estudio muy personal, porque no me van a alzar a la plataforma. ¿Estamos? ¿Queda claro? Profe, ¿Sí? sí, ¿Sí? Bien. Bueno, antes de continuar hablando, voy a cortar la grabación porque la clase va hasta ahí. No es muy larga la clase de hoy, pero es muy significativa por los conceptos que trae. También. Voy a tener la grabación. Bueno.